Comienzo por hacer un relevamiento, si están presentes los 5 ponentes que integran este bloque. En este caso, el doctor Francisco Aguinaga Baró, presente. Las doctoras Vanina Veiga y Estefanía Paula Balduzzi, presente. El doctor Bernardo Carlino, todavía no. El doctor Casela y la doctora Jurado, no. Y el doctor Enrique Schiarsky. Bueno. Claro, lo que puede ocurrir, doctor, es que a lo mejor estén en otras comisiones, hay bastantes elementos cruzados. Yo tengo también en la mañana 2 más y vamos a intentar de hacer todo en orden y de llegar. Por de pronto vamos a ir trabajando con la gente que está presente. En este sentido, les quiero hacer una observación. Esta mesa no tiene ningún inconveniente en que los ponentes suban al estrado, sobre todo si es 1, si es 2, es más difícil porque no tenemos comodidades. Yo lo digo por mí, que siempre es más cómodo tener una mesa de apoyo para llevar el material con el que uno va a dar su exposición, pero tampoco me aparto, tampoco no nos apartamos, lo hemos charlado aquí. Si quieren hacer la defensa de su ponencia desde la primera silla o un poquito más adelante para que los tome la lente. Así que en ese grado estaríamos. Vamos a comenzar entonces con el doctor Francisco Aguinaga Baró. Les hago una mínima presentación, suelo hacerlo en estos casos. Les digo que el autor desarrolla aspectos de la representación voluntaria de los socios en las asambleas y aspectos que se relacionan con la representación en el caso cuando una sociedad extranjera es socia y de la aplicación del régimen de la representación en la sociedad, la SAS, digamos. Así que ese es el nudo, esta es la representación o mandato para asistencia a asamblea en 2 diversos supuestos. Adelante, doctor, gracias por su trabajo. Bien, muchas gracias, buenos días a todos. Bueno, mi ponencia se titula Un apunte sobre el artículo 239. Digo un apunte no porque quiera que suene sofisticado académicamente, sino porque verdaderamente es eso. Simplemente un apunte en el sentido técnico de la palabra. Bueno, bien, dicho eso, comienzo con mi ponencia que trata sobre el artículo 239 de la Ley General de Sociedades, que establece como principio general en materia de representación que los socios pueden hacerse representar en la reunión de socios o asamblea por mandatarios. La norma seguidamente prevé una limitación al prohibir ser mandatarios a los directores, síndicos, gerentes, miembros del Consejo de Vigilancia y empleados de la sociedad. Esto lo prevé el propio artículo 239. Ahora bien, este principio general tiene excepciones que no prevé el artículo en cuestión, pero sí tenemos que surgen, digamos, de la interpretación integral del derecho. Una excepción es el caso de representación legal de los padres respecto de los bienes de los hijos menores de edad cuando son representados por ellos en la reunión de socios o asamblea, cuando a la vez los propios padres sean miembros del órgano de administración. Otra excepción, que sería un supuesto de representación orgánica, tiene lugar cuando el socio que reviste la calidad de sociedad es representado en la asamblea por su gerente o presidente, cuando a su vez pueda ocupar un cargo en el órgano de administración de la sociedad a la cual es socia. Esto que decimos hasta aquí es claro respecto de la SA y la SRL porque lo prevé el régimen de la Ley General de Sociedades, pero no resulta del todo claro en cuanto a su aplicación al régimen previsto para la SAS. Por lo tanto, mi ponencia va en 2 sentidos. En un primer lugar, respecto de la aplicación del artículo 239 de la Ley General de Sociedades al supuesto de la socia extranjera cuyo representante legal inscripto es miembro del directorio de la socia en la que participa. Y, en segundo lugar, si todo este régimen del 239 con sus excepciones, como las venimos esbozando, resulta aplicable o no a la SAS. Con respecto al primer interrogante, nos preguntamos, ¿podría
el representante inscripto concurrir a la reunión de socios o asamblea de la socia cuando a su vez integra el órgano de administración? Aquí, precisamente, su función de representante legal inscripto lo faculta a representar a la socia extranjera. Eso lo prevé la propia ley. Pero, ¿qué pasa cuando ostenta un cargo de administrador en la sociedad local? Aquí advierto que la prohibición no alcanzaría al representante inscripto. Es decir, él podría intervenir en la sociedad porque se trataría de un supuesto de representación que yo califico de tipo especial, pero que sin duda alguna tiene su fundamento en la ley. Es el representante legal de la sociedad extranjera inscripto en el país y por lo tanto la representa. Por lo tanto, este caso junto con los otros dos que ya he esbozado serían excepciones al artículo 239. Ahora bien, ¿qué pasa con las SAS? La Ley de Apoyo al Capital Emprendedor de 29 de marzo de 2017 no contiene una norma similar respecto de el 239. Por lo tanto, nos preguntamos si tiene o no su aplicación con respecto a las SAS. La Ley de Apoyo al Capital Emprendedor prevé respecto de las SAS la aplicación supletoria de las normas referidas a la SRL. Esto lo prevé la Ley General de Sociedades, y cuando no estuviese previsto, permite la aplicación supletoria de la normativa prevista para la SA. Más allá de la discusión o no que se gira en torno a la aplicación o no de la Ley General de Sociedades a la SAS, lo cierto es que ante una ausencia de norma específica que regule la intervención de los accionistas en la reunión de socios de la SAS por medio de la representación, tenemos entonces el interrogante: ¿aplicamos supletoriamente el 239 o no lo aplicamos? Yo aquí entiendo y voy aproximando a la conclusión que el 239 sí se aplica a la reunión de socios de la SAS, por cuanto la LACE, que es la Ley de Apoyo al Capital Emprendedor, lo prevé expresamente. Esto en todo acuerdo con el artículo 150 en cuanto a la prelación de normas. Y finalmente, también entonces resulta aplicable al caso de la socia extranjera cuyo representante legal inscripto en el país intervenga en la reunión de socios de la sociedad local cuando, independientemente de que integre el órgano de administración. Este sería una excepción también como la que hemos previsto para el régimen general, pero previsto para la SAS. Eso es todo. Bueno, muchas gracias. Vamos a organizarlo de la siguiente manera. Le ruego a los ponentes que no se retiren de la sala porque vamos a dejar el régimen de preguntas hacia el final. O sea que cada cual que esté llevando adelante vocación de preguntar, por favor tomen nota, porque abrir cada una de régimen de debate en cada una de las exposiciones hace bastante difícil de controlar los tiempos en general. Así que este sería el cometido. En este momento les siguen en el uso de la palabra las doctoras Balduzzi y Veiga. Si quieren hacerlos de allí o de pie. Bueno. Bueno. Hola, buenos días a todos. Nosotros vamos a hablar del régimen de responsabilidad en casos de reorganización. Como sabemos, la realidad es que hoy en día las sociedades se ven sujetas a procesos de reorganización con bastante asiduidad y muchas veces ven con atractivo las ventajas impositivas que pueden llegar a tener en caso de que esas sociedades que se reorganizan, los activos y los pasivos que tienen, puedan acogerse al régimen de organización libre de impuestos. Todos estos procesos tienen un procedimiento de adjudicación en donde hay una sociedad que desprende parte de sus activos y sus pasivos para consolidarse en el patrimonio de otra compañía. En el caso de una fusión, quizás el régimen de responsabilidad o el análisis del régimen de responsabilidad podría ser más sencillo, puesto que hay siempre una sociedad continuadora, es decir, una sociedad que absorbe el patrimonio íntegro, tanto los activos como los pasivos de otra sociedad, y por lo tanto, como sociedad continuadora va a continuar con todos esos derechos y obligaciones. En el caso de la decisión fusión, que es el que vamos a tratar nosotras, hay dos sociedades, o más de dos sociedades, pero planteemos el caso de dos sociedades, en donde solamente hay una parte del activo y pasivo
dejando a salvo el supuesto donde la sociedad escindente se disuelve sin liquidarse porque escinde la totalidad de su patrimonio, solamente una parte del activo se desprende o del pasivo de una sociedad y pasa a la otra. La ley de sociedades no regula expresamente el régimen de responsabilidad o no tiene un artículo específico que dice qué sucede en el caso de este tipo de transferencias con las sociedades que participan. Entonces, nuestro foco principal va a ser analizar en el caso de la escisión-fusión qué sucede con la responsabilidad de la sociedad escindente por las deudas que transfiere esta sociedad escindente a la sociedad escisionaria cuando lo que se desprende de la sociedad escindente es un ramo de su actividad o una unidad de negocio. Como primera aproximación, empezamos a analizar el tema de la naturaleza jurídica. Y la verdad es que notamos que en este tema y en todo el análisis de la ponencia hay mucha doctrina a favor de una posición y mucha doctrina en contra, y lo mismo sucede con la jurisprudencia. En el caso de la naturaleza jurídica hay dos teorías principales, la teoría universal y la teoría singular. La teoría universal lo que sostiene es que en realidad lo que se está desprendiendo de la sociedad escindente es una parte alícuota del patrimonio de esta sociedad, como tanto comprende activos como pasivos, y tendría dos consecuencias principales. La primera es que no se deberían suscribir contratos particulares o independientes para la transferencia de cada uno de esos activos o de esos pasivos, sino que en realidad la transferencia opera como bloque, es decir, como una unidad. La segunda consecuencia sería que en el caso de estas transferencias, y en especial en el caso de los pasivos sociales, no se necesitaría el consentimiento expreso del acreedor, como regula el caso del Código Civil y Comercial en el caso de cesión de deudas, ya que habría o se podría hablar de un consentimiento tácito en caso de que ese acreedor no se oponga al proceso de decisión-fusión cuando se publiquen los edictos correspondientes. En el caso de la teoría singular, obviamente es lo contrario, ahí se deberían suscribir contratos o debería perfeccionarse la transferencia de esos bienes de manera individual para cada uno de esos activos, y obviamente se requería el consentimiento expreso del acreedor. Nosotros nos abogamos por la teoría universal, que entendemos que es la doctrina mayoritaria, pero bueno, no quiero spoilear el final de la ponencia. Y vamos a mencionar dos supuestos. Primero, cuando entre la sociedad escindente y el co-contratante existe un contrato con cláusula que exige el consentimiento previo para el caso de una escisión-fusión. En ese caso, no hay duda alguna, habiendo escisión y existiendo consentimiento de parte del acreedor, el escindente se libera de responsabilidad. Lo que podemos considerar es qué pasa si, a pesar de existir esta cláusula que exige el consentimiento, se lleva a cabo la escisión-fusión sin obtener ese consentimiento. Entonces, en este caso, claramente se da lugar a que el co-contratante pueda rescindir el contrato, reclamar daños y perjuicios y hasta la nulidad de la reorganización. Hay doctrina que desarrolla un poco el tema este de la nulidad de la reorganización, y dice que esta nulidad no tendría lugar si la sociedad escisionaria tiene buena fe. Y nosotros, y parte de la doctrina acá agregamos que esa buena fe además tiene que estar acompañada de debida diligencia. La sociedad escisionaria tiene que haber hecho la revisión de los contratos pertinentes y únicamente en caso de que no se le haya suministrado la información podría sostenerse la buena fe. El otro supuesto es en caso en el que el contrato entre el co-contratante y la sociedad escindente no diga nada. Y acá, como mencionó Estefanía, de vuelta tenemos distintas posturas de jurisprudencia y doctrina. Hay una parte que dice que siempre se requiere el consentimiento del deudor para que la deuda pase de la escindente a la escisionaria, y el fundamento principal de esta posición es el artículo 1634 del Código Civil y Comercial de la Nación, que expresamente dice que el deudor solo queda liberado si el acreedor lo admite expresamente. Este artículo regula todo lo referido a lo que es la cesión de deuda. Otra postura dice que no es necesario el consentimiento, que existe todo un régimen especial para lo que son los procesos de escisión-fusión, y que ese régimen especial contempla además un sistema especial de publicidad que es el previsto en los artículos 83 y 88 de la Ley General de Sociedades, que como todos sabemos exige la publicación por 3 días en los diarios de publicaciones legales de las jurisdicciones de cada una de las sociedades que forman parte de la fusión y en un diario de mayor circulación en el país, y que a partir de eso el acreedor
tiene 15 días para oponerse y de esa forma ve salvaguardados sus derechos. Esta posición es recogida por bastante jurisprudencia. Incluso hay una jurisprudencia que detalla un poco más que nos parece importante mencionar, que es Amoblamientos Modulados SRL contra Socosia, que es de la Sala D del 2008, que lo que exige, y nos parece bastante razonable, es que la deuda que pasa de la escindente a la escisionaria esté debidamente identificada y determinada en los documentos que hacen a la reorganización societaria. Otro punto que sostiene esta posición es que todo este proceso está regido por un régimen específico de publicidad que prevalece sobre el régimen general de cesión de deudas, que prevalece sobre el régimen general de cesión de deudas en función del artículo 150 del Código Civil y de toda la legislación. Otro punto importante que me gustaría incluir para esta postura es que no hay una norma expresa en nuestro régimen societario que establezca la responsabilidad solidaria de la sociedad escindente y que según el artículo 828 del Código Civil y Comercial de la Nación, la solidaridad no se presume en ningún caso y debe surgir inequívocamente o de la ley o del título constitutivo. Es decir, que la ley especial o el contrato de decisión-fusión o el contrato entre la escindente y la sociedad acreedora tiene que prever especialmente la solidaridad. Si no lo prevé, entendemos que no corresponde, que no hay solidaridad y que en la decisión la sociedad descendente se ve liberada de ese pasivo que pasa a la decisionaria y que se encuentra debidamente identificado. Gracias. Perfecto, muchas gracias. El doctor Carlino, ¿quiere subir, doctor? ¿No está el doctor Carlino? Y Casela Jurado tampoco. Bueno, adelante, doctor. El doctor Schiarchi. Yo pensé que mañana tenía que llegar la ponencia. Me avisó alguien acá. Creo que estaba mal el fixture, por eso. Yo también tenía mal el horario de la presidencia de esta comisión, así que llegué de casualidad. Bueno, sí, yo también. Gracias a la doctora Laura, que debe estar por acá presente, me mandó un WhatsApp. Bueno. Les hago un pequeño comentario. El doctor Schiarchi hace un planteo de ley referenda que he tenido oportunidad de leerlo y lo vamos a ver ahora con él, en relación con la decisión. Aviso un minuto antes de mi tiempo, así termino de redondearla. La ponencia está un poquito relacionada con la precedente. En realidad, antes de entrar en esto, yo quiero fijar algunos conceptos, porque por lo menos para los contadores no tienen todavía, digamos, la aprehensión de lo que significa el título universal y título singular. Sí, sabemos, como dijo la doctora, que el título universal no es necesario, digamos, respetar las leyes de circulación de cada producto. Pero ¿cómo se produce el tema del título universal y para qué se produce? A diferencia de los casos de sucesión por causa de muerte, no se produce por la muerte, sino en los temas de reorganización se produce para simplificar todo el proceso de reorganización, porque estar haciendo contratos individualmente sería muy complicado, pero se podría hacer perfectamente. Ahora, una cuestión que no quedó todavía claro para la doctrina y especialmente para la jurisprudencia, porque yo leo jurisprudencia actual donde todavía están diciendo, salvo el caso del inciso 3, o sea, palito, 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 ¿no? El romano, todas las transferencias son a título singular, dicen, ¿no? Y es que la ley no está expresamente, o no lo dice con tanta, digamos, expresamente, esto va a título singular. En realidad, originalmente, toda la doctrina pensaba que era título singular, y es lógico, porque el título universal se caracteriza por tres cuestiones. Lo voy a ver porque son todas palabras en latín, entonces me falta. Primero, ope legis, o sea, tiene que haber una ley que establezca que es título universal, si no, es título singular. No es ni siquiera por analogía la aplicación del título universal. Segundo, uno actu, o sea, un solo título, todo simultáneamente se transmite, no en distintos actos. Y tercero, ipso iure, o sea, se produce de pleno derecho. Si entendemos esto, bueno,
¿Qué pasa? Cuando salió la ley 19.550 ni se mencionaba esto. Y la mayoría de la doctrina, salvo Saldívar, Otaegui, etcétera, decían que era título singular. Tan es así que en las normas de inspección de justicia, antes de la sanción de la 22.903, o mejor dicho, inclusive después, porque hasta que no se redactaron nuevas normas, se pedía la inscripción preventiva del artículo 38 cuando se transferían inmuebles. En la legislación impositiva se dice que en los casos de fusión los atributos impositivos de cualquier caso de reorganización se transmiten de acuerdo al patrimonio de cada, digamos, asignado a cada sociedad excisionaria. Pero en la escisión no, de acuerdo a los bienes, porque no estaba en la cabeza de ellos que podían transmitir las deudas. Entonces era título singular. Cuando viene la ley 22.903 tampoco fue suficientemente clara, pero el doctor Otaegui, ¿no?, un maestro que, digamos, con mucha perspicacia dijo, pero acá dice, el aviso debe contener activo y pasivo destinado a la nueva sociedad, reemplazando el aviso que era aviso de fondo de transferencia de fondo de comercio, que es título singular, el aviso de transferencia de fondo de comercio. Y de ahí que sale que es título universal. En todas las legislaciones del mundo, o sea, nosotros fuimos la primera, pero la copiaron, digamos, nuestro régimen fue copiado por todas las legislaciones europeas, hablan de título universal, siempre. Y acá todavía hay fallos anteriores y posteriores. Inclusive el libro de Cabanela de las Cuevas, que es no muy viejo, dice, bueno, puede ser título singular o puede ser título universal. No, no puede ser título singular o título universal. O es esto o es lo otro. No puede de acuerdo a los bienes, tiene que establecerse. Bueno, una vez establecido que es título universal, a ver, voy a tener que leerlo, si coincidimos que es título universal y que está hecho para simplificar el proceso de reorganización, en definitiva, hay una cuestión, por ejemplo, en el último Congreso de Derecho Societario se presentó un proyecto de reforma de la Ley de Sociedades, ¿correcto? De los doctores Manóvil, Ragazzi, bueno, como digo yo, los otros, porque la Saldívar y otros. Bueno, la cuestión es que ellos dicen, por ejemplo, que es título universal la transferencia y que hay que acompañar un inventario de los bienes. O sea, son dos cosas contradictorias. Si es título universal, tengo derecho a una alícuota del patrimonio como en una sucesión. No tengo derecho a los bienes. Los bienes lo voy a saber después. ¿Por qué? Porque desde la fecha del balance hasta la fecha de aprobación de la asamblea, y ni que hablar a la fecha de inscripción, el inmueble que tenía ya lo pude haber vendido. Y el inmueble que no tenía lo pude haber comprado con posterioridad, digamos, a la fecha de balance. Con lo cual, ¿qué estoy repartiendo? O sea, no puedo estar repartiendo lo que no tengo. Entonces, el reparto tiene que ser buscarle la vuelta de cómo hacer el reparto como se hace, digamos, en los casos de sucesión, con un proceso de partición, algo más controlado, etc. Bueno, eso es respecto a lo de la comisión. Me parece muy bueno que la comisión haya establecido que es a título universal. También habría que derogar, que en realidad implícitamente está derogado, pero la norma sigue estando, el artículo, los artículos de la Inspección de Justicia que habla de detalle de bienes registrables. Hubo un caso que yo analicé de una escisión donde comenzaron la escisión y resulta que un inmueble que lo había adquirido la empresa por usucapión. Y como no podía llevar, acreditar el certificado de dominio que le pertenecía porque no había terminado el juicio de usucapión, se tuvieron que volver para atrás, ¿no? Y cuando se volvieron para atrás, la minoría no quiso y se armó un conflicto de la Gran Siete y terminó muy mal todo el tema. Ahora, también, digamos, hay que derogar todas las normas que hablen de detalle de bienes. Los bienes es para justificar que las empresas tienen patrimonio, pero no para detallarlo y si no está el bien, entonces no va o tiene que estar ese bien, etcétera. No, tiene que estar el patrimonio. La empresa es dinámica, todos los días cambia. Y también hay que modificar la norma del decreto reglamentario de la Ley de Impuesto a las Ganancias cuando dice que se atribuye de acuerdo a los bienes. En realidad, todos los dictámenes de la AFIP dice se atribuye de acuerdo al patrimonio, como corresponde, pero quedó mal la norma. O sea, están contra ley, digamos, los cosas. Bueno, quería aprovechar para...
La verdad que la idea mía es aprender más que explicar, por eso les doy todo el tiempo para... Bueno, perfecto. Vuelvo a preguntar por si acaso hubieran ingresado, yo no he visto ingresar gente, si se encuentran Carlino o si se encuentran... Bueno, o si se encuentran Casela y Jurado. Bueno, si no se encuentran, sugerimos que vamos al debate. Vamos a hacerlo, si tienen posibilidad de ir haciéndolo por orden de exposición, porque simplificaría el entendimiento. Si hay preguntas para hacerle al doctor Aguinaga Baró. Adelante, doctor Manovi. Muchas gracias. En realidad voy a aprovechar el tiempo y en un minuto voy a hacer observación sobre sobre las tres exposiciones, digamos así. La primera, me permito disentir con el doctor Aguinaga en cuanto falla un punto básico respecto de la sociedad extranjera. El representante inscripto es un representante inscripto, pero no es un órgano de la sociedad, por lo tanto no es representante legal, es un mandatario, con lo cual, a mi juicio, la consecuencia es que sí rige la prohibición del artículo 239, pero es una opinión basada en el fundamento. Me interesaron particularmente las dos ponencias sobre escisión y voy a relatar una breve anécdota. Cuando yo era joven le pregunté al doctor Fargosi, un día que lo encontré, por qué se había apartado la ley argentina de la ley francesa que sí establecía la solidaridad entre escisionario y escindente. Y él me dijo, lo hicimos a propósito porque no nos parece adecuado. Esto como contribución a la interpretación de lo que fue la voluntad de los 5 autores de la ley. Me permito agregar otro punto vinculado directamente con la posición que comparto de las ponentes, que es qué pasa cuando hay escisión, hay publicaciones, pero luego la escindente cae en quiebra. Las publicaciones protegen contra la revocatoria concursal si está en periodo de sospecha. Es un tema para debatir, quizá demasiado extendido aquí. Y por fin, con respecto a la exposición del doctor Skiarsky, a quien admiro desde hace muchos años porque nos enseña desde la ciencia contable lo que no entendemos los abogados, me permito señalar que la razón por la cual en el proyecto del 2019 se dijo hay que inventariar, por supuesto, a la fecha de efectividad de la decisión, pero fundamentalmente vinculado con los pasivos. Si vamos a decir que una sociedad no responde por los pasivos que fueron transmitidos o que quedaron en la sociedad, que no hay solidaridad ni transmisión, salvo fraude o cosas por el estilo que las dejo de lado, entonces tengo que saber, y la gente tiene que saber, a dónde quedó su crédito. Por eso es necesario hacer un inventario. No es contradictorio con que sea una sucesión a título universal, cosa que como coautor de Saldívar sostuve desde que era chico. Bueno, gracias. Perfecto. Sí, adelante, don. Bueno, voy a opinar sobre la segunda, las chicas y el doctor y el contador y doctor Skiarsky acá, que siempre nos enseña mucho desde la ciencia contable. El tema de este tema, sí, es como acaba de señalar el doctor Manovi, el problema es la intervención cuando hay que trasladar los bienes de un patrimonio a otro y tiene que venir la intervención de los registros. Es decir, si tenemos que transferir un inmueble, si tenemos que transferir un automotor, es decir, por eso es
de práctica y de orden tener que identificar los bienes, porque de otra, claramente, como bien señala el doctor, están relacionados al pasivo que tiene que estar declarado, el pasivo identificado en el balance, el activo y el pasivo de escindente y escisionaria, o escisionarias, que es mucho más complicado. Recientemente tuve una donde además de eso había una transferencia recíproca de acciones entre una empresa y otra, y entonces era la necesidad de determinar cuál era la composición accionaria con la que entraban a la escisión, y frente a otra sociedad que no entraba en la escisión, es decir, que la transferencia accionaria estaba antes, pero que eso afectaba la porción de dentro de la escindente en función de la tenencia accionaria. Entonces, la cuestión es una necesidad práctica de identificar los bienes, caso contrario después no se pueden realizar las transferencias, es decir, son unas exigencias de los registros, pero a su vez, como dice el doctor Manuel, están identificados en el balance la porción de activo y pasivo de escindente y escisionaria, y en función de eso, de esa porción además debería ir, cosa que no siempre necesariamente es exactamente. Esa es la otra cuestión, que no necesariamente. Y la otra, que el proceso de escisión es todo un proceso que termina con el acuerdo definitivo. Y esta cuestión normalmente está en el acuerdo. Está en el acuerdo. Acuérdense que hay un acuerdo previo. Y en ese acuerdo, sobre ese acuerdo previo se trabaja. Nada más, gracias. De acuerdo, aquí le vamos a pasar al doctor Trufat, levantó la mano atrás, aquí la doctora también. Dos acotaciones mínimas. Una Dale. es culpa del doctor Manóvil, que la dejó picando. Es obvio que la decisión hecha por una sociedad en cesación de pagos frente a una decisionaria que lo conoce, perfeccionada, Winiter, va a caer en una acción de ineficacia sí o sí en caso de quiebra de la primera. El tema es si hay perjuicio. Podría darse una hipótesis rarísima que se llevó activos y pasivos y la operación no fue perjudicial, pero me parece que es medio como un perro verde esa hipótesis. Y el segundo tema, obviamente estoy de acuerdo con que la transferencia sea a título universal, pero digamos, en la práctica de todos los días tenés que mandarle una nota al deudor diciendo, che, esto no es una verdadera cesión de crédito porque es una operación universal, pero pagale a este o a aquel otro, ¿no? Esta es la cuestión que a veces en la práctica se confunde y se parece mucho a cesiones singulares. Gracias. Por favor, allí, doctor. Buenos días. Simplemente era para ratificar lo que estaba exponiendo la doctora respecto de la exposición del doctor Schiaric, perdón, disculpe, no le pronuncié su apellido. Considero que es necesario el inventario, sobre todo para los bienes registrables, justamente por la necesidad legal de la inscripción. Desde la inscripción de la escisión, el juez de registro le impone al juez del registro inmobiliario o el registro automotor la inscripción de esos bienes. Entonces es necesario totalmente poderlos identificar a través de un inventario. Nada más. Perfecto. ¿Alguien más? Le paso primero la voz a... adelante, perdón. Adelante, doctor, por favor. Si no era una respuesta, sino... Correcto. Respecto a, digamos, al tema que hablaron de la responsabilidad de la decisión, ¿no?, de la discindente sobre el fraude. Efectivamente hubo un caso que, no sé si no fue fraude, pero por ahí le pega porque hubo varios juicios al respecto, que fue el caso de Socosia, donde inclusive, aparte de amoblamientos, que se hubo también con IGAM, también un incidente donde se planteó antes esta situación y se dijo no son solidarias. Acá hay un error de la ley. La ley tendría que declarar la solidaridad como es en todas las leyes europeas. Si no, da para cualquier cosa. ¿Me explico? O sea, se soluciona de esa manera. No se soluciona buscando de algunas garantías, etcétera, y complicando la ley. O sea, todo tema de reorganización es muy complicado. Hay que simplificarlo. Cualquier situación que se ponga va a complicar. Acá hay una cosa que es de política legislativa.
¿Tienen que ser solitarios o no? Para mí, sí. Perfecto. ¿Queda alguien que quiera hacer algún comentario, alguna observación? Bueno, le pasamos al doctor Aguinaga. Gracias, doctor. Bien, bueno, con respecto a la observación del doctor Manóvil, la tomo, tomo tu observación, su observación y el fundamento, y me queda reflexionar qué va a pasar con los órganos de contralor locales cuando lleguen a dictamen sociedades donde se plantee esta situación. Vamos a ver qué, yo soy de Mendoza, vamos a ver qué tiene para decirme la Dirección de Personas Jurídicas, pero tomo su observación. Bueno, muchas gracias por todos los comentarios. Por un tema de tiempo no pude desarrollar otra cosita que teníamos prevista, que está en la ponencia, que es la insuficiencia de la publicidad, que el doctor Truffat lo levantó, que todos reconocemos que si bien el sistema es claro y en la práctica se exige, no termina de ser suficiente y la mayoría de los acreedores no se terminan de enterar por los edictos. Entonces queremos mencionar la propuesta de bastante doctrina como para incluir en una eventual reforma, que perdón, desconozco si la comisión lo incluyó o no, que en estos casos se prepare una lista de acreedores, tal como se prevé para la ley de transferencia de fondo de comercio, y que eventualmente se les notifique de la fusión a esos acreedores. Sería simplemente una notificación y no se requeriría el consentimiento de ellos. Y esta pequeña diferencia es muy importante, y esto es lo que diferencia la cesión al título universal de lo que es la cesión de deudas, en donde sí se requiere el consentimiento, y que todos sabemos que eso lo complicaría mucho más. Y respecto a los casos de fraudes que se darían por la postura que nosotros estamos sosteniendo, es decir, que no haya solidaridad entre la escindente y escisionaria, nosotras nos enrolamos en que la legislación dé las herramientas necesarias como para que en los casos de fraude se pueda sancionar a quienes actúan en fraude, y nos parece que hoy por hoy no existen, porque se puede demandar la nulidad de la reorganización, los daños y perjuicios, hasta se puede invocar el abuso de la personalidad jurídica, y preferimos que en el día a día las normas no contemplen en base a que se actúa en fraude, sino que después se castigue a los que actúan en fraude. Eso nomás. ¿Alguien más? No, solo adicionar a lo que comentaba Vanina, que incluso también hay antecedentes jurisprudenciales de medidas cautelares, es decir, que han suspendido los efectos de los procesos de reorganización porque había indicios de que se estaban perjudicando a terceros, entonces se frenaron dichos procedimientos, y hacen hincapié en eso, ¿no? Que en realidad las notificaciones que hoy en día hacemos como práctica, clientes, proveedores, terceros, son a mero título de notificación, obviamente para mantener una transición ordenada, porque muchas veces sabemos que la fecha efectiva tampoco coincide con la fecha efectiva de fusión a efectos impositivos, vale aclarar, no coincide muchas veces con la fecha de inscripción en el registro. Esto operativamente genera muchos inconvenientes, entonces siempre se notifica, pero es una mera notificación y no una solicitud de aprobación de ese tercero. Perfecto, adelante, doctor, sí. Sí, entiendo. Bueno, en realidad, en teoría me parecieron muy bien las opiniones de los ponentes. En la práctica, para mí son impracticables, porque establecer el detalle de todos los acreedores en una decisión de una empresa grande es imposible. Detallar el inventario, estamos hablando de empresas grandes, saldría más caro, digamos, la hoja notarial que los honorarios que cobraría el escribano. Es impresionante, digamos, lo que puede establecerse en un inventario. Puede ser un tomo de guía telefónica, poner un inventario. Esto, digamos, ya fue planteado por otros autores en Europa, que es imposible establecerlo. Por supuesto que desde el punto de vista, en teoría, me parece correctísimo. Justamente yo lo que dije, lo dije en serio. Yo quiero venir a aprender, y para mí acá hay un agujero que no sé cómo se tapa. Es cómo hacer para que esto, digamos, se cierre de alguna manera,
tanto el inventario de los bienes que quedaron al momento de efectividad de la decisión, como la protección de los acreedores al momento de la efectividad de la decisión. Después, bueno, me olvidé. Bueno, No sé si ¿alguien había más? alguna pregunta más que me- ¿Alguien más interviene? Bueno, dejo alguna reflexión propia sobre el particular. Yo interpreto sí que en el caso de la decisión el inventario de activos y pasivos es necesario, por más que se transfieran a título universal, si le quieren dar el carácter del título universal. Me parece que lo otro sería un factor sorpresa muy importante. Y si bien comparto con las colegas eso es su buen trabajo, hermoso trabajo, que no han tenido oportunidad de desarrollar las herramientas ex post para corregir los posibles abusos o los posibles desvíos que se pueda producir en este tipo de cosas, pero sí lo desarrollan, sí tengo claro para mí que la aplicación del artículo 150, en este caso del Código Civil y Comercial, que da prelación en el orden de aplicación a la ley especial, en este caso la Ley General de Sociedades, y por ende aplica la publicidad del artículo 88, deja algún margen de incerteza jurídica que debería ser corregido a posteriori cuando lo lógico fuera evitado ex antes, intentar de evitarlos ex antes. Pero comprendo que el tracto comercial, que el tracto operativo, que la dinámica de los negocios habilita mucho más el régimen de decisión del artículo de la Ley de Sociedades 88 y subsiguientes que la aplicación de la notificación a cada una de las partes. Pero queda un rango allí que, como ustedes bien plantean, no mirada la figura desde la ilicitud o desde la patología, como solemos decir nosotros, sino mirada desde la buena fe, amerita que se transite por ese camino. Y con relación al doctor Aguinaga, la verdad que no logré recordar, Aguinaga, si cuando planteabas el tema de la representación en la SAS, participabas o no con relación a la aplicación del 239. Lo leí ayer a tu trabajo y no recuerdo si estabas de acuerdo en que se aplicara o que no se aplicara. Y en su caso, ¿cómo resolvías en las sociedades unipersonales, en la cual casi indiscutiblemente el titular es a su vez el presidente del directorio o el órgano que corresponde de acuerdo a cómo lo hubieran organizado las SAS? Bien, doctor, con lo que usted, la observación que usted formula, yo entiendo que es una excepción al artículo 239. Por lo tanto, sí podría el representante intervenir en la reunión de socios de la sociedad local. Gracias. Les hago un comentario porque no estuvo presente el doctor Bernardo Carlino, quien ha presentado un trabajo interesante en el cual plantea en la fusión el problema que hay desde el momento en que se plantea el acuerdo de fusión hasta que la fusión se materializa con relación a la modificación cuantitativa de los bienes que se integran en un periodo a otro y qué responsabilidad cabría a los administradores si lo firmaran, aún habiéndose producido modificaciones importantes, vinculadas por sobre todo con las oposiciones de acreedores que haya que atender o cautelares u otras medidas que pudieran estar en el medio. Ahora le paso, pero no puedo defender la posición de él ni decirla, simplemente les digo que vale la pena leerlo porque de alguna manera hace un planteamiento interesante en cuanto a la situación del tránsito, digamos, del íter desde el acuerdo hasta la época en que se produce concretamente la inscripción definitiva. Adelante, doctor. Muchas gracias. Dos mini observaciones. La primera es que creo que profesionalmente bien asesorado un procedimiento como este establece qué pasa con la administración en forma detallada desde la fecha de efectividad del proceso de reorganización, en este caso de la fusión, en adelante. Y los administradores serán responsables de la mala administración que hagan, pero tiene que estar atribuido, por lo que decía el contador Skierski. La otra observación es que rara vez se ha visto, pero a mí me tocó en mis más de 50 años más de 55 de abogado, que se planteara la revocación o la rescisión de una fusión por una causal fundada. Y fue un caso en el que la fusión no era de sociedades, de la ley de sociedades, sino de cooperativas de crédito.
en la cual durante el proceso se le quitó la autorización para funcionar a una de las partes. Bueno, fue un caso excepcional que se logró frenar antes de que se terminara de inscribir la fusión en el registro de cooperativas. Pero ese remedio existe y está previsto en la ley, además. Bien, voy a ser de abogado, voy a abogar por el trabajo de Carlino, diciendo que, por supuesto, el doctor Carlino plantea que lo lógico es que en un proceso que tenga un íter razonablemente extenso, como lo tiene un trámite de esta naturaleza, los administradores obtengan o una autorización con un rango cuántico o cuantitativo de deterioro para compensar, o que tengan autorización para hacerlo, so pena, claro, de incurrir en responsabilidad. Así que, bueno, de alguna manera hemos desarrollado también el trabajo de Carlino, que vinculado con los temas acá era muy interesante, o es interesante para tenerlo presente. Bueno, en tiempo, por supuesto, estamos a 3 minutos. Les agradezco mucho a todos la participación, siempre son muy ilustrativas todas estas charlas y nos hacen a todos pensar y aprender, por cierto. Muchas gracias, hasta luego.